lo escribe Salomón, hijo de David. Se le atribuye a Salomón 3 libros: Cantares, Proverbios y Eclesiastés. Libros de un gran contenido de sabiduría. Libros muy profundos. Se dice que en su juventud, algunos consideran, escribió a Cantares. Es un tiempo de romanticismo y representa la etapa de la juventud en todos sus sueños, sus proyectos, sus aspiraciones, todo lo que el corazón anhelante, deseante de un joven o de una joven. Se dice que Proverbios lo escribió ya en su edad más madura, porque ya había superado la etapa del romanticismo, la etapa de los cantares. Y se dice que Eclesiastes lo escribió ya en la edad muy adulta, muy maduro, ya muchos años. Porque esa es la vida. Más o menos se podría decir que la vida obviamente se vive en etapas, muchos procesos, en los cuales obviamente todos nosotros vamos madurando muchas cosas. Yo nunca estoy pensando ahora, obviamente, como pensaba hace 20 años atrás, ni siquiera como pensaba cuando tenía 40. Ya estoy marcando los 65, así que ya estoy escribiendo Eclesiastés. Y yo creo que aquí muchos ya somos eclesiásticos. Igual son etapas hermosas de la vida, pero lo interesante es como el testimonio que Salomón quiere dejarle a los jóvenes, a los adultos y a los viejos. ¿Cuál es el resumen total de todo? ¿A dónde termina todo? Porque la vida comienza como una maratón, a ver cómo llegamos a la meta. Y muchos llegan buscando siempre los desechos o las maneras más rápidas de llegar a las metas. Y todos logramos y todos anhelan llegar a las metas. Salomón llegó a la de él y después que llegó se puso como a reflexionar si había justificado semejante carrera, semejantes afanes, semejantes desgastes de la vida. Y nos quiere dejar el mensaje, nos lo deja, porque según él hay cosas que son inmodificables. Por ejemplo, me llama la atención eso que dice: el mar, por ejemplo, se llena. Y fíjese usted, los ríos crecen, los ríos corren y recorren y vuelven y otra vez y hacen el recorrido. El sol sale, se oculta, el día, la noche, y eso nadie puede modificarlo. Así quedó y así estará por séculas seculares. Nada habrá que hacer, nada modificará, porque son cosas naturales puestas allí por un poder sobrenatural. Nadie puede decir: sol no salgas hoy, día no amanezcas hoy, noche no amanezcas, no anochezcas. Eso el hombre nunca podrá modificarlo. Aunque quisieran, y aunque quisieran muchos,
y hasta habrán hombres de ciencias queriendo averiguar y investigar muchas cosas, pero por más que sea, habrán cosas que no pueden ser modificadas. Y dice el verso 12: yo, el predicador, fui rey sobre Israel en Jerusalén, y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Miré todas las obras que se hacen debajo del sol. He aquí que todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Y me gustó este texto 15 que dice: lo torcido no se puede enderezar. Por más que el hombre, y me gusta esa sabiduría, porque es que él va a hablar de la sabiduría, de todo lo que él adquirió en el conocimiento, que al menos podía haberle siquiera servido para enderezar lo torcido. ¿Cómo así que tanta sabiduría no le hubiera servido a la final siquiera para enderezar lo torcido? Pero él dijo: lo que está torcido, está torcido. Pero él quiere que entendamos, y es lo que yo creo que apunta, es a resaltar la grandeza, la soberanía y la verdadera sabiduría y las verdaderas cosas en que la vida y el hombre deberían de ocuparse. Porque lo que quiere decir es que todo lo que tratemos de hacer, poco o mucho, a la final no tendrá ningún sentido si tratamos de hacerlo aparte de Dios. Si lo hacemos aparte de la realidad de Dios, es una absoluta y completa pérdida, porque de nada le sirvió a él, porque acaba diciendo en cierta manera como que ni siquiera pudo enderezar lo torcido, porque el único que puede enderezar lo torcido es Dios. En realidad es profunda esa palabra, pero eso lo dice Isaías 40, Isaías capítulo 40, dice que Isaías capítulo 40 dice que la voz del que clama en el desierto: preparar el camino a Jehová, enderezar, calzar la soledad a nuestro Dios. Y él dice: todo valle sea alzado. ¿Quién podría alzar un valle? ¿Quién podría bajar una montaña? Porque son cosas inalmovibles. El único que puede hacerlo es el Creador. ¿Y quién puede enderezar lo torcido? Pero ¿cómo enderezar lo torcido desde la perspectiva de la mente o de la sabiduría humana? Si alguna cosa, en realidad, sinceramente pienso yo, nosotros necesitamos, es la sabiduría divina, la sabiduría de Dios. Porque la sabiduría del hombre puede ser muy exaltada, pero por más exaltada que llegue a ser, obviamente nunca será equiparada o igualada a la sabiduría de Dios. Llámese como se llame, porque igual el hombre no va a poder modificar muchas cosas que él ha querido y quiere modificar desde lo natural, porque el único que lo puede hacer es Dios. De ahí que nosotros deberíamos pedir a Dios, ante todo, espíritu de revelación
y espíritu de sabiduría. Uno entiende por qué San Pablo se ocupa tanto cuando escribe a los Efesios, a los Colosenses, a los Filipenses, y por qué ora él tanto y por qué les pide tanto a los hermanos que por favor oren pidiendo ante todo sabiduría. Y obviamente no cualquier sabiduría, sino la sabiduría verdadera, porque hay cosas en la sabiduría de Dios que para este mundo son locura. Y claro, son locura porque no las puede entender. No las puede entender. Pero para los que la entendemos, es una grandeza, es una potencia, una misericordia infinita. Es un secreto. Y es un secreto que ha estado guardado. Según dice Pablo en la segunda carta a los Corintios, el capítulo 2, él dice, porque Pablo probó de la sabiduría filosófica de su tiempo y se desencantó también, se desengañó. Ustedes recuerdan cuando Pablo fue a Atenas, que se le dice la cuna de la sabiduría, y cómo él quiso igualarse con los filósofos estoicos y aquellos hombres atenienses muy sabios, y cómo regresó de Corinto. Dice que cuando él regresó nuevamente, regresó un poco, diría yo, como desanimado, desmotivado, porque él en su conocimiento, en su sabiduría, quiso como igualarse a los sabios y filosofar juntamente con ellos, porque él también sabía de sabiduría, sabía de la sabiduría de su época y podía igualarse a los sabios para hablar con ellos igual. Pero en el capítulo 2 el que Pablo dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado, para acabar de ajustar. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. ¿Qué tan equivocados están y podemos estar los que tratamos de convencer con palabras persuasivas de humana sabiduría? Porque no es posible persuadir desde la misma sabiduría. Nosotros tenemos que remontarnos a la sabiduría del alto. Alabado sea el nombre de Jesús. Y él dice que lo hizo con el propósito de que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres. Y siempre se hace referencia a que Pablo hablaba de esa sabiduría de la que habló Salomón, porque Salomón fue el sabio de los sabios, filosóficamente hablando, de la sabiduría de sus tiempos, de su época, ¿verdad? Pero Pablo está hablando ahora de la sabiduría que había sobrepasado a esa sabiduría, y esa es la que nosotros necesitamos. Amén. Dice, sin embargo, Pablo dice, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero no madurez académica, madurez espiritual. Por eso es importante aprender a madurar espiritualmente, porque los niños espiritualmente nos privamos de muchas riquezas, de la excelencia del conocimiento. Y qué tristeza que tantos jóvenes y tantos hermanos le prestemos tan pobre atención a esta riqueza que tenemos, y le dediquemos tan poco tiempo y tan poco interés para adquirir y profundizar. Amén. Porque nos estamos perdiendo de un gran tesoro.
porque Pablo quería hablar sabiduría, pero igual él no podía a los corintios hablarles como a espirituales, sino como a niños. Y se estaban privando de un gran hombre con un gran conocimiento, con un gran mensaje para entregarles. Y ellos estaban privando de él, y Pablo también estaba de alguna manera privándose de compartir el mensaje que él quería compartir, porque ellos se habían quedado niños. Os di leche y no viandas, porque aún no erais capaces, ni aún sois capaces todavía, porque ellos se habían quedado enanos espiritualmente. Todavía estaban en discusiones tontas, todavía estaban en carnalidades, en que yo soy de Pablo, yo de Cefas. Todavía se comportaban como realmente los niños, sin el conocimiento, y se estaban privando de ese conocimiento. Y Pablo quería hablarles sabiduría. Entonces dice, para los que han alcanzado madurez, sabiduría, y escuche bien, no de este siglo. Esta sabiduría no es de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Esta no es sabiduría ni de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, porque todos sus príncipes, por sabios que sean, igual se desvanecen y perecen. Pero Pablo quiere hablar más. Hablamos sabiduría de Dios, el misterio. Y dice, sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Hay una sabiduría de Dios predestinada, según Pablo, desde antes de los siglos. Amén, gloria a Dios, para nuestra gloria. Por eso es que la mayor gloria del hombre, según decía Jeremías, ¿cuál es? El conocimiento de Dios. Él dijo, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni se alabe el rico en sus riquezas, ni el valiente se alabe en su valentía, pero alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová. La mayor gloria de una persona es cuánto sabes tú de la sabiduría divina, cuánto sabes tú de la sabiduría de Dios. Por eso está diciendo Pablo, para nuestra gloria, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó desde antes de los siglos para nuestra gloria. Hermano, siéntase usted bendecido. No me gusta mucho la palabra orgulloso porque suena mal, pero siéntase privilegiado. No se sienta como muchos a veces se sienten apocados, porque creen que ser cristianos, pobrecitos los evangélicos. Eso es lo que el diablo trata de hacernos creer. Ese es el cuento que muchos se han creído. Cuando el ser cristianos, tener entendimiento de esta sabiduría, es la mayor gloria por la cual usted y yo debemos vivir felices, agradecidos. ¿Dónde estudió usted para saber esto? La gente tiene que ir a la Harvard y a las grandes universidades del mundo para aprender ciencias, que son importantes, pero no dejan de ser ciencias de príncipes y de hombres que todos se desvanecen y se acaban. Pero esta sabiduría, y quiero que usted siga conmigo leyendo ahí, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. ¿Qué le parece a usted? Ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque es que no, esta sabiduría no se conoce. Esta sabiduría tiene que ser revelada y ser dada. Nadie puede mediante la sabiduría conocer a Dios. Pablo lo dijo, ya que mediante la sabiduría el hombre no conoció a Dios, le agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación del evangelio, porque no la puede conocer. Y dice más,
Si la hubieran conocido, escuche esto, si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Si el mundo hubiera sabido quién era Jesús, obvio que no lo hubieran crucificado, pero no sabían. Amén. Y lo crucificaron porque igual así estaba establecido por el propósito de Dios. Pero si hubieran sabido quién era Él, no lo hubieran crucificado. Alabado sea el nombre de Jesús. Antes bien, fíjense lo que Dios ha preparado para los humildes, para los sencillos, para los que se enamoran de estas cosas tan tontas para muchos, tan simples para muchos, pero las cosas más gloriosas y más grandes para los que entendemos la gracia y la misericordia de Dios. Y dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, amén, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Cosas que ojo no ha visto. ¿Sabe? Yo pensaba mucho que este texto, y alguna vez oí predicar, y bueno, que este texto, algunos lo dicen, bueno, estas cosas que ojo no han visto, y que oído no ha oído, y que ojo no, digo, y que ojo no ha visto, y no han subido en corazón de hombre, son las que cuando lleguemos al cielo vamos a encontrar. Entonces uno dice, bueno, pues sí, pero igual, obviamente que serán cosas muy extrañas. Pero yo no creo que estas cosas son las que vamos a encontrar en el cielo. Aunque obvio que en el cielo encontraremos cosas, por ejemplo, calles de oro. Eso nunca lo hemos visto, yo no sé, tal vez en sueño. Pero ahí hay cosas que se dejan ver en Apocalipsis extraordinarias, sencillamente extraordinarias. Pero yo no creo que estas cosas son las que vamos a ver cuando nos muramos en el cielo. ¿Por qué? Porque sigue diciendo el texto, pero Dios, el verso 10, ¿pero qué? Pero Dios nos la reveló ¿a quién? A nosotros, por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Y si dice que Dios nos la reveló por el Espíritu, es porque no son para el cielo, son para acá, para la tierra. Porque si Dios, todo lo que Dios revela aquí, es porque aquí se necesita. Amén. Dios nos la reveló por el Espíritu. Hermano, cuánta necesidad hay en la iglesia de realmente ser espirituales. En la espiritualidad de Dios hay una riqueza invaluable, incalculable. Dios nos la reveló. Esa sabiduría que estaba oculta y que está oculta a los ojos del mundo. Los príncipes de este mundo están envanecidos con sus sabidurías, con sus filosofías, con sus teorías, con sus ciencias. Están envanecidos y hasta se creen dioses del saber. Pero nosotros tenemos una sabiduría más elevada. Pero lo triste es que ¿para qué nos sirve esa sabiduría? A muchos no les sirve para nada. Qué tristeza. Pero ahí está. Ahí está. Si la entendiéramos, si la comprendiéramos, en realidad llegaríamos a ser las personas que encontraríamos lo que el mundo obviamente no encontrará en la riqueza, en el placer, en la vanidad, en la sabiduría, porque eso es lo que nos quiere decir Salomón. Yo tuve todo eso, yo busqué todo eso y nada de eso me satisfizo. Fui el hombre más sabio, fui el rey. ¿Y qué hay después de que otro pueda lograr después del rey? Nada. El rey no llega a tener todo y él lo tuvo todo porque fue un hombre muy sabio. Pero ¿de qué le sirvió? ¿Para qué le sirvió eso? Entonces, lo que yo quiero que usted y yo entendamos es que debemos mostrar más interés por esta sabiduría. ¿Y en qué consiste esta sabiduría? Esta sabiduría también la resaltó, igual que la resaltó Pablo,
también la resaltó Santiago. Y miren lo que para Santiago significaba esta sabiduría. Vamos a la epístola de Santiago, y Santiago dice en el capítulo 4, hace una pregunta, porque él va a hablar de la sabiduría de lo alto. Así la define Santiago, la sabiduría de lo alto. Y dice: ¿quién es sabio? Él lanza como un desafío y a la vez una pregunta. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Entonces dice: muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. La persona sabia se muestra. Usted a simple vista, cuando oye hablar, cuando ve una persona, de alguna manera usted entiende más o menos qué clase de persona es, porque se evidencia en su actuar, en su hablar, en su porte, igual que se ve la necedad. Solo oír hablar, ya usted da cuenta, es un necio, es un ignorante. Muestre, si alguno tiene sabiduría, muéstrele sus obras, porque fíjese lo que dice: pero si tienes celos amargos, contención en vuestro corazón, no os atéis ni os mintáis contra la verdad, porque esa sabiduría no desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Y uno se da cuenta, gente que tiene tanta sabiduría según el mundo, y salen con cosas tan perversas, que ¿a dónde queda la sabiduría? ¿A dónde quedan esos títulos? ¿A dónde quedan esas universidades donde se graduaron? Cuando salen con esas cosas que salen, y eso que las que uno sabe, pero siempre el hombre nunca será sabio mientras que no tenga la sabiduría verdadera, la sabiduría de lo alto. Santiago concluye diciendo: pero la sabiduría, escuche esto, hermanos, verso 17, pero la sabiduría que es de lo alto, primeramente es pura. Esto no es cuento, ni tiene mezcla de vanidad, de orgullo, de grandeza, de nada. Es una sabiduría pura. Amén. Si habla de sabiduría pura, es porque hay sabiduría no pura, mezclada con muchas cosas. Amén. Después, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que han alcanzado la paz. Fíjense, a la final, esta sabiduría, ¿para qué sirve? Esta sabiduría no es para hacer naves espaciales. Esta sabiduría no es para inventar aparatos electrónicos, para hacer carros. Porque qué tristeza que hay gente que sabe tanto de esas ciencias, de esas cosas, pero no sabemos nada de nosotros mismos, ni de dónde venimos, ni para dónde vamos, ni quién nos hizo, ni quiénes somos, porque nos dedicamos a explorar un mundo que en realidad no es nuestro mundo, porque todo esto aquí es pasajero, es temporal, y nada es eterno. Pero esta sabiduría no es una sabiduría para ser rico, como el mundo anda hoy en día buscando cómo hacerse rico. Yo conocí un hombre que se jactaba de haber viajado por muchos países, España, Holanda, Alemania, entrevistándose con los más grandes pensadores, filósofos, para recibir sabiduría de cómo hacer riquezas, porque según él, allá era que estaba la gente que sabía de cómo ser rico, y se jactaba él de eso, y en verdad tenía dinero,
Y hay gente que se especializa en esas ciencias del saber, de cómo hacerse rico. Y hay libros y hay todo, y la gente vive encantada de esas cosas. Pero con todo y eso, con todo respeto, siguen siendo seres humanos frágiles, vulnerables, porque no dejan de ser seres humanos. Pero la mayor riqueza y la mayor sabiduría que Dios quiere que aprendamos no es la de hacer riqueza, ni de ser famosos, ni de ser inventores, sino esta sabiduría que dice Santiago. Amén, gloria a Dios. Pero la sabiduría que es de lo alto es pura, es pacífica, es amable, es benigna, es llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. La sabiduría más grande entonces es, como algunos dijo por ahí, un filósofo, no sé quién fue el que dijo, conócete a ti mismo. Pero nadie puede conocerse a sí mismo, pienso yo, a no ser que nosotros le reconozcamos, mirá que fue Dios quien nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Procedemos de un Dios, amén. Y lo que Dios ante todo quiere es que por encima de toda sabiduría humana nosotros tengamos la sabiduría de lo alto, el conocimiento, la revelación de que todo lo de este mundo, no digo que es malo, que es perverso, no, porque igual estamos en el mundo, necesitamos de este mundo, pero no es eterno, todo es temporal, todo es pasajero. Y por más cosas que el mundo, como Salomón pudo entender y llegar a tener, él llegó a una conclusión. ¿Cuál fue? He aquí, solamente esto he hallado. ¿Lo han leído? ¿Y qué he hallado? Que Dios hizo al hombre perfecto, pero este buscó muchas perversidades y se hizo bestia, se hizo bestial, amén, tan bestial que lo rebajó Isaías a la condición de un asno y lo comparó con un asno y dijo, es más inteligente el asno. Y lo comparó con la bestia y dijo, es más inteligente la bestia, porque él dijo, y Dios lo dijo por boca de Isaías, crié hijos y los engrandecí. Porque ¿quién le dio todo esto al hombre para que lo explore? Dios. Lo engrandeció porque le dio sabiduría. Amén. Y el güey conoce a su amo. Dice usted la sabiduría y la ignorancia de muchas, pero no digo de todos, pero muchas personas. Es un güey, un animal, y conoce a su amo, el güey. Y el asno sabe dónde está la pesebrera y busca su alimento ahí, porque este es un animal doméstico, pero el hombre no entiende. Usted llega a la casa y el perro sabe quién es usted, le olea la cola o le ladra y se hace fiesta, porque el perro ya sabe que usted es su amo. Y el hombre tan inteligente dice, ¿dónde está Dios? ¿Quién ha visto a Dios? Y no tiene conocimiento de Dios. La mayor riqueza sigue siendo el conocimiento de Dios. Y qué bueno que nosotros nos preocupáramos en buscar más crecimiento espiritual, en madurar más espiritualmente, porque para hablar de estas cosas y para entender estas cosas hay que ser maduros en el conocimiento, hay que buscar, porque también es cierto, como estamos leyendo ahí, que la vida cristiana no es simplemente la práctica de unos rituales, sino que es una relación permanente con Dios. La Biblia dice que nosotros llegamos a tener, pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Y yo me preguntaba, ¿cómo tener la mente de Cristo? Y luego entiendo yo mismo que la mente de Cristo tiene que ser que en sus pensamientos Dios tiene primacía. Amén. Y usted mantiene su mente por la relación que mantiene. Eso es lo que hace que el médico
piensa como médico, ¿verdad? El ingeniero piensa como ingeniero. Y cada cual piensa de acuerdo a su trabajo. Y tiene mente de médico y tiene mente de ingeniero. Los cristianos debemos tener mente de cristianos, de Cristo. Pero para que tengamos esa mente ejercitada hay que tener relación, relacionarnos. Si el médico dejara de operar y de trabajar con los enfermos, se le olvidaría qué es la medicina. Si el arquitecto dejara de hacer planos, se le olvidaría qué es hacer un plano. Y si el cristiano se olvidara de hacer, orar, estudiar, buscar de Dios, se acabará como cristiano. Pero la mente de Cristo nos mantiene relacionados con lo que somos y nos lleva a hacer lo que hacemos. Y en eso es que hay madurez, en eso es que hay crecimiento. Y no hacer las cosas por hacerlas, sino hacerlas con discernimiento. Porque a veces hacemos muchas cosas, por ejemplo cantar. ¿De qué sirve cantar si no cantamos con entendimiento? Pablo dijo, cantaré con mi boca, pero también con el entendimiento. ¿De qué nos sirve orar si no entendemos qué estamos haciendo? ¿De qué nos sirve leer la Biblia si no la entendemos? Entonces hay que pedir al arquitecto y dueño del universo que nos revele, que nos dé sabiduría, que nos enseñe en su sabiduría, de tal manera que podamos realmente ser las personas que a veces decimos ser, pero que no somos. Algún día tiene que llegar a ser lo que usted siempre dice que es. Amén. Y eso se da en el crecimiento, en la madurez. La felicidad, por ejemplo, un concepto tan, digamos, como tan discutido. ¿Qué es ser feliz? Hay muchos conceptos, opiniones. La felicidad es esto, es aquello, lo demás. Y depende mucho cómo la gente mire y piense qué es ser feliz. Pero yo pienso que si nosotros llegamos a entender estas verdades espirituales, vamos a tener comprensiones profundas de la vida. Amén. Y vamos a hacer lo que dice la Biblia que somos, hijos de Dios. Y un hijo de Dios no es un bastardo, es un hombre inteligente, es un hombre inteligente porque vive inclusive sobredimensionado. Qué inteligencia tan grande la que puede tener un joven, una persona que está atrapada en su flaqueza, en su debilidad, pero que en su mentalidad está sobredimensionada. Esto lo siento en mi carne, pero otra cosa siento en mi mente y en mi espíritu, que puede trascender las debilidades, las flaquezas, las imposibilidades, porque él vive otra realidad espiritual. Ser espirituales, según la palabra de Dios, es la mayor riqueza. Vamos a estar en pie, démosle gracias a Dios. Amén. Les invito a leer Cantares, Proverbios y Eclesiastés. Amén. Y a aprender de este sabio que nos quiso dejar su legado, de cuál fue su experiencia.